Nosotros vamos a seguir pendientes de esa procesión, pero ahora vamos a poner los ojos en el mercado y vamos a analizarlo con Pablo Gil, economista. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Bueno, Pablo, ahora en los mercados lo que ven es optimismo por el mismo Trump, que a veces les da la bofetada, hablando de que no va a despedir a Powell y hablando de desescalada en torno a China. ¿Cómo estás viendo ahora mismo estos últimos movimientos? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que esto es parte de la manera en la que Trump se dirige al mundo, ¿no? Cambiando de opinión, te voy a decir cada 48 horas, igual es cada 72, pero es así, ¿no? Lo hemos visto en todo el proceso de voy a ser muy amable a poner aranceles enormes a todo el mundo, de repente decir que hay una suspensión. Acuérdate, primero Canadá, México, después la suspensión global y lo dejo en 10% mínimo a todo el mundo y ahora estoy en un proceso de negociación, pero a China, que no se pliega a mis deseos, le pongo hasta un 145, China no se viene atrás, pone un 125, de repente descubre el daño que le va a hacer a compañías como Apple y Tesla y entonces dice, no, no, pero ordenadores, teléfonos, esto no. Eh, bueno, ¿qué te voy a contar? ¿No? Es una forma de actuar. Yo creo que el otro día también fue durísimo con Powell, como todos sabemos. Provocó un desplome el lunes en la bolsa. Supongo que alguien le diría, oye, habrá que decir que no, ¿no? Y sale después, no, no voy a despedir a Powell. O sea, es una forma, digamos, de gestionar. Habrá algunos, los que son fans de Powell, de Trump, que te dirán que es un gran negociador. A mí me parece un desastre. Simplemente creo que todo lo que se le pasa por la cabeza lo dice, no tiene ningún reparo en pasarse de largo 7 pueblos y luego tener que recular. Y bueno, y estamos en ese juego y vamos a seguir en ese juego mucho tiempo. Ahora parece que le tiende la mano a China diciendo que está en un proceso negociador y que los aranceles van a ser mucho más bajos. A mí lo que me ha quedado claro de la respuesta de China es que no se ha amedrentado, que cuando Trump ha apretado le han devuelto golpe por golpe. Y siempre digo lo mismo, creo que Donald Trump tiene, o mejor dicho, Xi Jinping tiene algo que no tiene Donald Trump, y es básicamente que Xi Jinping es una dictadura en el plano político y puede enfrentarse a la desilusión o el cabreo de la población y Trump no puede. En el momento en que empiezas a ver la queja social, dices, oye, tú tienes unas elecciones de medio término en año y medio largo, ¿no? Y puedes perder la Cámara de Representantes. Y en ese momento se ha acabado tu mandato como tal, esto de hacer todo lo que quieres. Xi Jinping no tiene ese problema. Con lo cual, la sensación que me da es que se ha encontrado con un hueso muy duro de roer, más allá de lo que es el plano económico y el daño que haría ambas economías seguir por la línea que están. Y tal y como dijo China, es inviable la relación comercial ya con este nivel de aranceles. Y creo que Donald Trump juega a amedrentar, juega a forzar la negociación a base de asustar y con China se ha dado cuenta que no le funcionaba y está reculando. Para mí es la lectura que hago. Y el tema de Powell exactamente lo mismo. La ley no le permite despedirlo hasta que no acabe su mandato, salvo por causas muy concretas. No existen esas causas y de alguna manera suelta lo primero que se le ocurre y luego cuando se pone a mirar realmente la situación descubre que no puede llevar a cabo lo que pretendía y tiene que recular. Y el mercado se está moviendo cuando las noticias de recular son positivas, pues lo celebra de forma amplia y cuando las noticias son negativas, pues castiga la bolsa y los activos de riesgo en general. Ujú. Precisamente con lo que estamos viendo absolutamente de cambio de tono en el mercado, no sé hasta qué punto, sobre todo viendo cómo responde a según que diga Trump, cuál es tu visión, porque hemos visto un oro que ha llegado a cruzar los 3.500, ahora retrocediendo en las divisas. Lo mismo, ¿no? Cómo ese dólar ha caído con fuerza, esos bonos se han visto presionados, ese euro fortaleciéndose y en medio de esto las previsiones del FMI que los aranceles van a meter una dentada al crecimiento. ¿Qué esperas, por tanto, de lo que es ese comportamiento del mercado, lo que puede anticipar o lo que ahora mismo está dejando de lado? Yo creo que hay como dos partes. La lectura de corto plazo es complicadísima porque, como bien dices, nada tiene que ver si al final pone unos aranceles a China del 20-25% y China equivalentes a Estados Unidos,
que si nos quedamos en estos niveles donde realmente te cargas la relación comercial de las dos primeras economías del mundo. Y lo mismo pasa con el resto. Es decir, es muy difícil saber si al final Europa va a sufrir unos aranceles de un 20% y cuál va a ser la respuesta, o si se va a buscar un 10% mínimo de aranceles con alguna carga un poco mayor en determinados sectores como puede ser aluminio, acero y coches. Es decir, el efecto final, cuánto daño va a generar la guerra comercial, es muy complicado de medir porque nadie sabe realmente dónde va a estar el equilibrio. A corto plazo vamos a estar como las hojas al viento, o sea, vamos a estar totalmente sujetos a lo que pueda ocurrir en la comunicación verbal de Donald Trump, pero yo lo que diría es vete al medio plazo o al largo plazo y piensa de cómo estábamos antes de empezar esto a todo el mundo como un mínimo de un 10% de aranceles y un 25% en el acero y el aluminio, y en determinados países va a haber picos de aranceles más altos en determinados sectores o con determinados países. Digo, la situación es infinitamente peor que antes. Con lo cual, el riesgo de desaceleración económica por un comercio internacional gravado y mucho menos fluido, donde haya que cambiar cadenas de distribución y buscarte socios comerciales distintos, eso va a ser una realidad. En menor medida de lo que había anunciado con su pizarra Donald Trump, por supuesto, porque es que eso sería un desastre, pero va a ser peor. La lectura que creo que hay que hacer es: hemos dado un paso atrás en las expectativas de crecimiento y de inflación que teníamos respecto a lo que manejábamos antes de que Donald Trump llegase a la Casa Blanca. Esa es la realidad. Con lo cual, mi visión de medio y largo plazo es: estamos peor de lo que estábamos antes, va a haber menos crecimiento económico, va a haber más riesgo de inflación y, por tanto, los activos de riesgo se ven penalizados. Ahora, la magnitud de cuánto va a ser, digo, no tengo ni la más remota idea. Hay ciertas cosas que sí me preocupan, como el hecho de que el dólar haya perdido tanta fuerza y no, ya sé que hay gente que está diciendo, no, no ha perdido. Digo, vamos a ver, ha perdido fuerza contra el suizo, ha perdido fuerza contra la libra, ha perdido fuerza contra el euro y ha estado a punto de perder el soporte de 140 contra el yen. O sea, es una realidad que el dólar se ha debilitado. ¿Es un punto de no retorno? Pues tal vez no todavía, pero está en una situación muy vulnerable. La deuda se cotiza el 30 años cerca de 4,80 cuando el máximo es 5. Dices, hombre, pues es evidente que está tensionado, ¿no? 4,40 para el 10 años, la rentabilidad. Dices, no ha roto el 4,80. Digo, ya, pero es que se supone que debería estar mucho más abajo teniendo en cuenta que la Fed ha bajado 100 puntos básicos los tipos de interés. Con lo cual, hay un trasfondo peligroso. Y esto que estamos viviendo, en mi opinión, es la misma técnica. Mucha gente dice que qué bien... Pablo, discúlpame, vamos a terminar un momentito, pero antes quería que podemos ya ver en directo que el cuerpo del Papa Francisco ya está entrando en San Pedro del Vaticano y quería que pudiéramos ver esas imágenes, no sé si podemos verlas. Primero entra todo ese cortejo de procesión con los cardenales. Al frente de esa procesión va el camarlengo y detrás, ya trasladado, atravesado los 400 metros que separaban su residencia, la Casa de Santa Marta, está la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde está entrando el féretro del Papa Francisco abierto y donde va a quedar expuesto a partir de las 11 de la mañana para que los fieles y personalidades de todo el mundo, personas, puedan rendir homenaje y despedirse del pontífice. Pablo, discúlpame. Nada. Pablo, podríamos terminar, es que estábamos viendo esas imágenes, digo, vamos a tener que irnos hacia ellas. No, perdona, es que te estaba interrumpiendo. No te preocupes. ¿Prefieres que lo dejemos aquí? ¿Sigo? No, quería terminar, claro. Vale, pues nada. Solo decirte que la forma de negociar es lo mismo que utilizan las empresas en Estados Unidos cuando publican resultados. Se dedican a bajar las expectativas muchísimo y luego poder decir, hemos batido el resultado. Yo creo que en el caso de Donald Trump estamos viendo algo similar. Pone la máxima en su retórica y luego cuando reduce un poco la presión y consigue un acuerdo es como qué bien lo he hecho, pero lo que tienes que medir es de dónde venías. Si estás peor que de dónde venías, evidentemente el impacto es negativo, ¿no? Eso es lo que quería decir.
Pues muchísimas gracias, perdona por esa Nada, interrupción, no te Pablo Gil. preocupes. Como siempre ha sido un verdadero placer. Buen día, buen negocio. Muchas gracias. Hasta luego.